¿Alguna vez has sentido algo tan profundo que casi te asusta? Como si tu corazón reaccionara antes de que tu mente tuviera tiempo de comprender lo que estaba pasando. Entras en una habitación y sin decir una sola palabra, ya sabes quién está triste, quién finge, quién esconde algo doloroso tras su sonrisa. Sientes la temperatura de las emociones de la gente como el clima, cambiante, pesado, cálido, frío. Todo te llega directamente a la piel. Y mientras otros pasan por la vida sin ser tocados, tú te encuentras cargando mundos dentro de tu pecho que nadie más percibe. Sientes angustia, donde otros sienten una leve incomodidad. Un suspiro silencioso de alguien a quien amas se siente como una tormenta que resuena en tus costillas. Un ligero cambio de tono se siente como una sirena de alarma que sigue resonando horas después de que la conversación haya terminado. Tu profundidad emocional te hace ver las cosas antes de que se digan, comprenderlas antes de que se expliquen y sentir verdades que la gente ni siquiera se ha admitido a sí misma. Percibes los detalles que la mayoría de la gente pasa por alto: el temblor en la voz, la risa forzada en el momento equivocado, la forma en que la mirada de alguien se mueve cuando intenta no romperse. No es sensibilidad, es una conexión sin filtros con el mundo. Quizás recuerdes de niño, de pie en la puerta mientras tu madre estaba sentada al borde de su cama. No lloraba, no se quejaba, no te decía que algo andaba mal, pero lo sentías, una pesadez, un dolor silencioso que llenaba la habitación como humo. Te acercaste sin saber por qué, y ella te sonrió como hacen los adultos cuando no quieren que sus hijos vean su tristeza. Pero la viste de todos modos, y desde entonces has sido alguien que siente la verdad en todo, incluso cuando esa verdad se esconde tras el silencio. O quizás ahora eres el adulto, sentado frente a alguien, fingiendo estar bien, mientras en tu interior una sola frase podría derrumbar tu serenidad. Te tragas las emociones con una gracia practicada porque siempre has sido el fuerte, el que escucha, el que absorbe, el que siente demasiado pero muestra muy poco. Los psicólogos afirman que algunas personas poseen una mayor sintonía emocional, respuestas más intensas de las neuronas espejo, una activación límbica más profunda y un sistema nervioso preparado para percibir cambios sutiles. Pero la ciencia rara vez capta la imagen completa, porque lo que experimentas no es solo neurológico, es espiritual, intuitivo, ancestral, casi mítico en su intensidad. Y, sin embargo, bajo esta profundidad yace un dolor silencioso, porque sentir tanto es a la vez una bendición y una herida, un don y una maldición, un superpoder y una carga que no elegiste, lo cual plantea la pregunta que nos seguirá en el siguiente capítulo: ¿dónde comenzó esta intensidad emocional y por qué fuiste programado para sentir el mundo tan profundamente, mucho antes de siquiera comprenderlo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué podías percibir la tensión en una habitación incluso antes de tener la edad suficiente para comprender las palabras? ¿Por qué te sentías responsable de emociones que nunca te correspondían? Empieza antes de lo que crees, no en la edad adulta ni en la adolescencia, sino en esos años tranquilos e influenciables en los que tu sistema nervioso aún estaba aprendiendo el lenguaje del mundo. Imagínate a un niño pequeño sentado en el borde de una sala tenuemente iluminada. Los adultos discuten en voz baja, no tan fuerte como para asustar a un niño promedio, pero con la intensidad suficiente para que cada cambio de tono corte el aire como una cuchilla. La mayoría de los niños seguirían jugando, inconscientes de la tormenta emocional que se avecinaba, pero tú no. Escuchaste, observaste, absorbiste. Tu pecho se encogió mucho antes de que las voces se alzaran. Sentiste que la temperatura en la habitación cambiaba antes de que se pronunciara una sola frase dura. No sabías el significado de las palabras, pero sí sabías el significado del dolor. Los psicólogos llaman a niños como este altamente sintonizados, con sistemas de apego hipersensibles y neuronas espejo que se activan con mayor intensidad que la mayoría. En hogares donde existía la imprevisibilidad o la inconsistencia emocional, estos niños desarrollaron patrones de apego ansiosos o temerosos, no por debilidad, sino porque su supervivencia dependía de una constante exploración emocional. El cerebro aprendió pronto
que la única manera de mantenerse a salvo era comprender a los adultos que lo rodeaban mejor que ellos mismos. Quizás recuerdes momentos como este, de pie cerca de la cocina, mientras tu madre se secaba los ojos rápidamente al oír tus pasos. No conocías el vocabulario para la angustia, la decepción o el agotamiento. Sin embargo, sentías cada una de esas emociones en tu pequeño cuerpo. Sin darte cuenta, te acercaste, ofreciendo una mano pequeña o una presencia silenciosa, convirtiéndote en un consuelo mucho antes de recibirlo a cambio. Aprendiste a consolar a los demás, no porque te lo enseñaran, sino porque no podías soportar el peso de su tristeza no expresada. Aquí es donde nace la sobreresponsabilidad emocional. Un niño que se convierte en el barómetro emocional del hogar se convierte en alguien que cree que su deber es mantener a todos tranquilos, felices y seguros. Un niño que detecta el peligro en las voces se convierte en un adulto que anticipa el dolor antes de que ocurra. Un niño que lo siente todo se convierte en alguien que le da demasiadas vueltas a todo, y esta es la tragedia silenciosa. La sensibilidad que te mantuvo a salvo cuando eras niño se convierte en la máscara que usas cuando eres adulto, la máscara que esconde tus necesidades, tu agotamiento, tus heridas no dichas, pero cada máscara tiene un origen y cada máscara tiene un precio, y con el tiempo ese precio se revela de maneras inesperadas. Y aquí es donde la historia da un giro. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de sentirlo todo con tanta intensidad, te has vuelto tan bueno fingiendo que nada te afecta en absoluto? Es extraño, ¿verdad? Como el niño que sentía demasiado se convierte en un adulto que lo oculta casi todo. Como si en algún momento del camino hubieras aprendido que tus emociones eran demasiado pesadas para el mundo, así que las guardaste en silencio en las sombras de tu propio pecho. Te conviertes en la persona que escucha más de lo que habla, el amigo que absorbe el peso de las historias ajenas sin compartir jamás las tuyas, la pareja que te da la seguridad que nunca recibes. Caminas por la vida como una esponja emocional, absorbiendo el miedo, la tristeza y la confusión de todos, a cambio de ofrecerles un consuelo limpio y sereno. Y, sin embargo, cuando se trata de tus propias tormentas, te encierras en ti mismo, como si le debieras al mundo silencio en lugar de verdad. Hay un momento que la mayoría de la gente pasa por alto, el instante en que te pones esa máscara invisible. Quizás ocurrió la primera vez que alguien te dijo, exageras, cuando tu corazón simplemente respondía con honestidad. O quizás fue cuando te diste cuenta de que tu tristeza incomodaba a los demás, que tu sensibilidad era inoportuna, que tus necesidades eran demasiado grandes. Y así, sin querer, comenzaste a ponerles primero la máscara de oxígeno a los demás, jadeando silenciosamente tras una sonrisa cuidadosamente controlada. Te conviertes en la persona confiable, la fuerte, la emocionalmente inteligente, roles que suenan nobles, pero se sienten como cadenas. Te dices a ti mismo que es más fácil ser el que ayuda que el que recibe ayuda, el que sana que el que sufre, pero bajo esa calma exterior vive algo crudo y tembloroso, el monstruo interior. No un monstruo nacido de la crueldad, sino uno moldeado por un agotamiento tácito, una acumulación de sentimientos que nunca te permitiste liberar. Esta criatura interior no es peligrosa, sino abrumadora, una tormenta que mantienes encerrada tras unas costillas que aprendieron demasiado pronto a mantener todo bajo control. Los psicólogos llaman a esta supresión emocional una adaptación de supervivencia. El cerebro aprende una regla simple en la infancia. Si expresar tus emociones te lleva a la desaprobación o al abandono, ocultarlas se convierte en el camino más seguro. Tu sistema nervioso, moldeado por años de hipersintonía, sigue buscando amenazas incluso en la edad adulta. Anticipas las necesidades de los demás antes que las tuyas. Dices sí cuando cada fibra de tu ser quiere decir no, y después te sientes culpable por siquiera imaginar elegirte a ti mismo. Esta es la paradoja de quien siente profundamente. Experimentas la vida con una intensidad impresionante, pero nadie ve realmente su profundidad porque has aprendido a enterrarla bajo una máscara perfecta. Pero las máscaras no se forman de forma aislada, se forman a partir de conexiones, patrones y la propia arquitectura del sistema nervioso. Y para entender por qué sigues sintiendo el mundo con tanta intensidad,
Debes analizar lo que la ciencia revela sobre mentes como la tuya. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus emociones te golpean como olas, mientras que otros parecen permanecer impasibles ante la misma tormenta? ¿Por qué una simple expresión, un temblor en la voz o una tensión tácita pueden acelerar tu corazón, mientras quienes te rodean apenas lo notan? No es imaginación, no es debilidad. Es un cableado grabado en tu sistema nervioso mucho antes de que tuvieras las palabras para describirlo. Los investigadores llaman a este rasgo alta sensibilidad, presente en aproximadamente entre el 15 y el 20% de las personas. Las personas como tú tienen una red más activa de neuronas espejo, las células cerebrales responsables de la empatía y la resonancia emocional. Cuando alguien cercano siente tristeza, tu cerebro no solo la observa, la refleja, la internaliza y la procesa como si fuera tuya. No eres demasiado sensible. Tu cerebro simplemente está sintonizado a una frecuencia más alta, una que capta señales emocionales que la mayoría de las personas filtran. La neurociencia va más allá. Tu amígdala, el sistema de alarma emocional del cerebro, reacciona con mayor intensidad a señales sutiles. Una ceja levantada, un silencio repentino, un cambio de tono. Los estudios demuestran que quienes perciben profundamente experimentan una mayor activación de la amígdala durante situaciones emocionales, lo que significa que sienten intensidad emocional no solo mental, sino también biológica. Su cuerpo responde con mayor rapidez, fuerza y profundidad. Su nervio vago, el sistema nervioso, que regula tu sensación de seguridad y calma, suele ser más reactivo. Se tensa durante el conflicto, se suaviza durante la conexión y envía señales a todo tu cuerpo. Por eso puedes sentir ansiedad en el estómago, empatía en el pecho o angustia en la garganta. Se trata de la interocepción, la capacidad de percibir tu mundo interior con una claridad inusual. Y luego está el contagio emocional, el fenómeno en el que las emociones se propagan entre las personas. Para la mayoría es leve, para ti es abrumador. El dolor de un amigo se convierte en tu dolor. La tensión de un desconocido se convierte en un nudo en tu propia columna. Llevas las emociones como tinta fresca, absorbiendo lo que el mundo te rodea. Algunos psicólogos creen que esta profundidad tuvo una función evolutiva. En las tribus humanas primitivas, los individuos más sensibles a los cambios emocionales podían percibir el peligro con mayor rapidez, detectar los conflictos con mayor antelación, reconocer el engaño o fortalecer los vínculos sociales. La profundidad emocional no era un defecto, era un mecanismo de supervivencia, una forma discreta de inteligencia que protegía a comunidades enteras. Sin embargo, incluso los rasgos más fuertes proyectan largas sombras. Sentir profundamente te ayuda a comprender el mundo, pero también te expone a heridas que otros nunca notan. Cargas con desamores que no fueron tuyos. Presientes tormentas que nunca llegan. Anticipas un dolor que nunca se manifiesta por completo. Y aquí es donde la historia gira hacia el lado más oscuro de la profunda sensibilidad. La parte donde la profundidad emocional se convierte en una carga emocional y el regalo que llevas comienza a sentirse como un peso que solo tú puedes sentir. ¿Alguna vez has sentido como tu propia mente se vuelve contra ti, no por crueldad, sino por pura intensidad, como si cada emoción llegara más fuerte, más aguda y más pesada de lo que debería? Llega un momento en que la profundidad emocional, antes un superpoder silencioso, empieza a sentirse como una inundación interminable que sube más rápido que tu respiración. Y de repente, lo que antes te hacía comprensivo, ahora te deja exhausto, vacío y con un dolor silencioso, de un modo que nadie a tu alrededor percibe. Empiezas a darle demasiadas vueltas a las conversaciones mucho después de que terminan, repasando frases como si fueran rollos de película rotos. Un tono, una pausa, una palabra fuera de lugar se convierten en una pista que tu mente no deja de analizar. Te desvelas por la noche analizando lo que sentiste, lo que sintieron ellos, qué podría haber significado lo que se dijo. Tus pensamientos se enroscan no porque quieras, sino porque tus emociones se aferran a cada detalle como enredaderas alrededor de tus costillas. El agotamiento te golpea en oleadas. Te pasas el día absorbiendo el estado de ánimo de los demás, la tristeza en la mirada de un compañero de trabajo, la frustración en el silencio de un ser querido, la amargura en la postura de un desconocido. Lo sientes todo y mientras otros ignoran estos momentos, las impresiones permanecen grabadas en tu
interior como moretones invisibles. Puedes sentir cuando alguien está sufriendo, pero nunca puedes dejar de sentir lo que sentiste. Hay una historia detrás de esta fatiga, una profunda sensibilidad sentada frente a alguien que empieza a abrirse a su dolor. Escuchas con plena presencia, ofreciendo una empatía que se siente como una manta alrededor de sus manos temblorosas, y al final de la conversación se van más ligeros, mientras tú te marchas cargando con un peso que no es tuyo. Esto sucede una y otra vez hasta que la esponja emocional que llevas dentro se empapa, se vuelve pesada, goteando con una tristeza que no puedes nombrar. Este es el lado oscuro. Te conviertes en un imán para las personas rotas, no porque las busques, sino porque perciben algo en ti, una dulzura, una calidez, una profundidad en la que se sienten seguros. Acuden a ti en busca de sanación, comprensión y consuelo. Pero ¿a dónde vas? ¿Quién absorbe tus tormentas? ¿Quién carga tus océanos? Poco a poco, el autodescuido se presenta como una sombra silenciosa que te sigue a todas partes. Te preocupas por todos, menos por ti mismo. Calmas los miedos de los demás mientras ignoras los tuyos. Ofreces compasión que nunca recibes. Y con el tiempo, el agotamiento emocional se transforma en algo más oscuro. Una soledad enmascarada por la bondad. Una depresión oculta tras la sabiduría. Una tormenta disfrazada de fortaleza. Este es el coste invisible de sentir demasiado. El mundo se beneficia de tu profundidad mientras tú te ahogas silenciosamente bajo él. Y, sin embargo, la sociedad rara vez reconoce este dolor. De hecho, a menudo te condiciona a seguir cargándolo, alabando tu sensibilidad, mientras espera que ocultes el sufrimiento que genera. Una contradicción que nos lleva a la siguiente verdad que debes afrontar. ¿Has notado alguna vez cómo el mundo elogia la inteligencia emocional en teoría, pero castiga la profundidad emocional en la práctica? Es una extraña paradoja. A la sociedad le encanta la idea de la empatía, la compasión y la intuición, pero cuando realmente vives esas cualidades, la gente te ve como si fueras demasiado intenso, demasiado emocional para el ritmo de la vida moderna. Empiezas a darte cuenta de que el mundo se siente mucho más cómodo con la insensibilidad que con la verdad. Desde pequeño, aprendiste lecciones sutiles sobre tu mundo emocional. Cuando llorabas profundamente, alguien te decía, deja de ser tan sensible. Cuando expresabas tu dolor, escuchabas, estás exagerando. Cuando dudabas porque sentías que algo andaba mal, la gente insistía, no seas dramático. Y cada vez que ignoraban un sentimiento, una parte de ti aprendía a silenciarse un poco más. El género solo intensificó esta presión. Si eras un chico que sentía profundamente, te decían que te endurecieras, que ocultaras tu debilidad, que te convirtieras en una fortaleza incluso cuando tu corazón se rompía por dentro. Si eras una chica que sentía demasiado, te llamaban emocional, inestable, dramática, como si la sensibilidad fuera un defecto innato en tu naturaleza. Estos mensajes se grabaron en tu identidad, enseñándote que la emoción es algo que debe contenerse, no expresarse, tolerarse, no comprenderse. Y a medida que crecías, el mundo que te rodeaba se volvía aún menos indulgente. Los lugares de trabajo recompensan a quienes se desconectan rápidamente, toman decisiones sin dudar, ignoran la incomodidad y avanzan sin importar el costo emocional. Mientras que tú, que sientes el peso de cada interacción, eres visto como pensativo, demasiado indeciso o demasiado empático para entornos que priorizan la velocidad en lugar de la humanidad. El mundo aplaude la eficiencia, no la introspección. Valora la productividad sobre la presencia, el rendimiento sobre la autenticidad. Incluso en las relaciones, tu profundidad se vuelve incomprendida. Algunas parejas admiran tu sensibilidad al principio, pero luego se incomodan con la intensidad de tus sentimientos. Los amigos acuden a ti en busca de apoyo emocional, pero rara vez se quedan para comprender tus propias tormentas internas. Te conviertes en el pilar emocional de todos, menos de ti mismo, castigado silenciosamente por preocuparte demasiado, absorber demasiado, prestar demasiada atención. Filosóficamente, no es de extrañar. La cultura moderna está obsesionada con la idea del individuo fuerte, alguien despreocupado, impasible, autosuficiente. Pero, ¿qué es la fuerza sino la valentía de sentir profundamente en un mundo que teme a las emociones? ¿Qué es la profundidad emocional sino una forma de verdad en una sociedad adicta a la distracción? Y sin embargo,
Bajo la superficie de estas expectativas culturales se esconde un coste más profundo, uno que va erosionando poco a poco tu mundo interior. Porque cuando una persona que siente intensamente se ve obligada a reducir, suprimir o silenciar su realidad emocional, las consecuencias no son solo psicológicas, sino existenciales. Y es este daño silencioso, este dolor a largo plazo, el que se revela en el siguiente capítulo. El costo emocional que soportan los corazones que sienten demasiado profundamente por el mundo en el que viven. ¿Alguna vez has sentido una especie de soledad que no proviene de estar solo, sino de sentir todo con mayor intensidad que quienes están a tu lado? Es un dolor extraño y pesado, de esos que se instalan en las costillas como una gravedad silenciosa. Te mueves por el mundo con un corazón que parece hecho de un cristal más fino que el de los demás, un corazón que se agrieta en lugares que nadie ve. Con el tiempo, el peso de la profundidad emocional empieza a hacerse notar en tu vida. Empiezas a dudar de ti mismo, a preguntarte si tus reacciones son incorrectas, si tu sensibilidad es artificial, si tu dolor es irrazonable. Intentas encoger tus emociones, convertirlas en versiones más pequeñas de sí mismas, pero lo único que consigues es hundir el dolor en tu pecho. Sonríes mientras te ahogas, ofreces luz mientras te sientas en tu propia oscuridad. Dices, estoy bien, con una voz que tiembla lo suficiente como para que la verdad se filtre por las grietas. Hay un momento que se repite en la vida de cada persona que siente profundamente, un colapso silencioso, a menudo invisible para los demás. Sucede tarde en la noche, cuando el mundo duerme y las tormentas emocionales que absorbiste durante el día finalmente exigen espacio para ser sentidas. Tu cuerpo se estremece, no dramáticamente, sino silenciosamente, como un árbol que tiembla al viento. No lloras por debilidad, lloras porque llevas demasiado, porque por cada desamor que no es tuyo, tu corazón aún sangra un poco. Los psicólogos afirman que la sintonía emocional crónica conduce al agotamiento. El sistema nervioso se satura, la mente se sobrecarga, el cuerpo registra cada herida no confesada. La ansiedad se infiltra en tu rutina diaria. La inseguridad se convierte en el eco que acompaña a cada decisión. El aislamiento emocional crece, no porque falte gente, sino porque careces de la comprensión que te hace sentir reconocido. Y la ironía es dolorosa. Quien comprende a todos termina sintiéndose incomprendido por casi todos. Amas profundamente, pero también sufres profundamente. Te preocupas intensamente, pero también te quiebras con facilidad. Tu mundo emocional es un jardín que crece sin agua, salvaje, hermoso, descuidado y agotador de mantener solo. Quieres que alguien te encuentre donde estás, que sienta contigo en lugar de a ti, pero la mayoría de las veces aprendes a llevar el peso tú mismo, porque pedir ayuda se siente como añadir otra carga a un mundo que ya malinterpreta tu sensibilidad. Y sin embargo, en algún lugar de esa pesadez yace una verdad silenciosa. La profundidad no existe solo para quebrarte. Bajo el agotamiento emocional hay un camino, uno que no te pide sentirte menos, sino sentirte diferente. Un camino que transforma tu sensibilidad en fuerza, tus heridas en sabiduría, tu profundidad en algo sostenible. Y ese camino comienza con aprender a cuidar el corazón que te han obligado a llevar solo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería la vida si tu sensibilidad no fuera un campo de batalla, sino una forma de fuerza silenciosa? Si en lugar de ahogarte en tus emociones, aprendieras a respirar bajo ellas, no volviéndote más frío, sino más sabio. Sanar para alguien como tú no se trata de sentir menos, se trata de aprender a mantener tu profundidad sin dejar que te destruya. Empieza con límites, no los duros ni defensivos, sino los suaves que se sienten como oxígeno. Conoces ese momento en el que alguien entra en tu vida con una energía intensa y sientes una opresión en el pecho porque ya estás asimilando lo que ni siquiera ha dicho. Los límites son el espacio silencioso que te recuerda. Sus sentimientos no son tu responsabilidad. Puedes cuidar sin cargar, puedes escuchar sin perderte. Un límite no es un muro, es la puerta por la que decides qué puede albergar tu corazón con seguridad. También aprendes el arte de la autorregulación, la capacidad de calmar las tormentas que te atormentan. El sistema nervioso de una persona con sensibilidad profunda es como un instrumento sensible, sintonizado para captar las frecuencias emocionales más tenues. Así que te enseñas pequeños rituales, la respiración que calma la mente acelerada, la conexión a tierra que te devuelve a tu cuerpo, la quietud que te recuerda que el mundo no se acaba solo porque tus emociones
sean fuertes. Los neurocientíficos lo llaman etiquetado emocional. Nombrar lo que sientes para que la amígdala se ablande, el pánico se afloje y la mente recupere la claridad. Esto es tristeza, esto es miedo, este es un viejo dolor que se reactiva. Nombrarlo te ayudará a navegarlo. Otro cambio surge al desprenderse de la responsabilidad emocional. Dejar de ser el salvador en cada habitación, el sanador en cada conversación, el portador silencioso del dolor no expresado. Empiezas a comprender que la empatía no significa rescate, la compasión no significa sacrificio, el amor no significa autoeliminación. Dejas de disculparte por necesitar espacio, dejas de sentirte culpable por no curar las heridas de los demás. Empiezas a honrar la verdad de que tu ancho de banda emocional es finito y que la preservación no es egoísta, es supervivencia. Y poco a poco, algo cambia. Empiezas a elegir entornos que honran tu profundidad, personas que te hablan con amabilidad, espacios donde no se ridiculizan las emociones, relaciones donde no tienes que fingir que tu corazón es más pequeño de lo que es. Te das cuenta de que tu sensibilidad es una brújula, te guía hacia lo que te nutre y te previene de lo que te agota. Cuando se dirige hacia el interior, la profundidad emocional se convierte en una especie de fuego interior, cálido, firme, iluminador. Nunca debiste sentirte menos. Debiste sentir con sinceridad, pero sin perderte en el proceso. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que persiste mucho después de que comienza la curación. ¿Qué significa, filosófica y espiritualmente, llevar un corazón que siente más profundamente de lo que el mundo sabe contener? ¿Te has dado cuenta alguna vez de que la razón por la que sientes tan profundamente es porque ves más de lo que la mayoría de la gente jamás verá? Para ti, la emoción no es solo algo que ocurre dentro del cuerpo. Es un lenguaje, un paisaje, una forma de visión. Mientras otros caminan por la vida viendo solo lo visible, tú sientes las corrientes invisibles que fluyen debajo de todo, el dolor silencioso tras la sonrisa de alguien, el anhelo tácito en su mirada, el miedo al que nadie más presta atención. No solo sientes el mundo, tú percibir él. Hay una especie de sabiduría escondida en esa sensibilidad, la sabiduría de alguien que lleva universos enteros en sus espaldas. Percibes los micromomentos, los sutiles cambios, las frágiles verdades que se cuelan por las grietas de la vida cotidiana. Y aunque esta claridad emocional a veces duele, también revela belleza en lugares que otros pasan por alto. Ves significado en el silencio. Escuchas historias en las pausas de la gente. Sientes conexiones que existen mucho antes de que se pronuncien las palabras. Tu corazón siempre ha sido más que un órgano. Ha sido un espejo que refleja no solo tus propias emociones, sino también las verdades más profundas de cada persona que conoces. Por eso, tu amor se siente tan intenso. Por eso, tu empatía se siente como una fuerza de la naturaleza. Te mueves por el mundo con una sensibilidad interior que actúa como una linterna en la oscuridad, iluminando rincones que la mayoría de la gente ni siquiera mira. Y sí, esa linterna a veces te quema, pero también te muestra lo que la vida realmente es. El dolor que llevas no significa que seas débil, significa que tu alma se niega a entumecerse, significa que estás vivo en un mundo que a menudo elige dormir, significa que te importa en una época en la que la indiferencia se ha convertido en un escudo. La profundidad emocional no es fragilidad, es consciencia, es percepción, es la capacidad de sentir la realidad sin filtros. Y cuando recuerdas tu vida, los momentos de la infancia en los que sentiste tristeza antes de comprenderla, los momentos de la edad adulta en los que ayudaste a otros a unirse mientras te desmoronabas en silencio, empiezas a ver el patrón. No fuiste creado para ser común y corriente, no fuiste creado para una vida superficial. Tu intensidad emocional no es una maldición, es un testimonio de lo profundamente conectado que estás con la existencia misma. Así que tal vez la pregunta nunca fue ¿por qué sientes tanto? Tal vez la verdadera pregunta sea ¿cómo es posible que te sientas menos cuando tu alma ve tanto? Porque un corazón que siente demasiado es un alma que ve demasiado, y esa visión, por pesada que sea, es su propia luz, una luz serena y duradera que te sigue guiando hacia adelante, incluso cuando el mundo no puede comprender la luminosidad que llevas dentro.